¿Cómo hornear un queque? ¿Y qué pasa si reemplazamos mantequilla y azúcar? Haremos varios experimentos y varios reemplazos. Todo eso y mucho más en este video. Soy Heinz Butt y esto es Ciencia y Cocina. Hablemos del queque. Es una de las preparaciones más básicas dentro de la pastelería. Se clasifica como un pastel horneado y tiene muchos nombres, depende de su país. Se conoce como queque, queque con K, ponqué, panqué, budín, entre muchos otros. Muy típico en cualquier tienda de pastelería. Y también clásico que se haga en todos los hogares. Claramente existen muchas versiones y muchas recetas. Y existen muchas versiones con diferentes ingredientes y también buscando reemplazo entre estos. Reemplazando la mantequilla, reemplazando el azúcar y tantas otras ideas. La idea de este video es que vamos a hacer la receta básica, explicar por qué funciona y la ciencia tras esto. Vamos a fundamentar las técnicas y también haremos comparativas viendo qué pasa si reemplazamos algunos ingredientes. Lo básico del método científico. Empecemos con la preparación más básica. Vamos a preparar una receta bien clásica y tradicional, donde simplemente un queque blanco. Se puede añadir cualquier saborizante o sabor que estimes conveniente, pero vamos a mantenerlo en la neutralidad, de esa manera iremos comparando bien la propiedad de cada ingrediente. Recuerden que existen muchas recetas, y la idea después de esto es que haremos comparativos. Empecemos con la receta. Vamos a usar los siguientes ingredientes: huevos, mantequilla, harina bizcochera, azúcar, polvo de hornear, leche, y eso es todo. Los detalles y cantidades lo dejaré acá en la descripción del video. Dejamos todo pesado e ideal que los ingredientes estén a la misma temperatura, o sea, temperatura ambiente. Primero cremamos la mantequilla con el azúcar. Mezclamos ambos ingredientes y empezamos a batir a velocidad media. Y a medida notamos que la mantequilla se ablanda, empezamos a subir la velocidad. Y aquí notamos que desde este color que era amarillo intenso en un inicio, ya empieza a ponerse bastante más blanco. Este cambio de color es simplemente la incorporación de aire, en este caso oxígeno. Ya explicaremos lo importante de la técnica del cremado, pero recuerden que algo fundamental es que la idea es mezclar ambos para tener una base homogénea. Lo que no buscamos es disolver o deshacer el azúcar dentro de la mantequilla, ya que recuerden, básico, el azúcar no se disuelve en grasas. Claramente la mantequilla puede ser entre un 15 a un 20% de agua, y después de bastante batido puede que se disuelva un poco dentro de esta agua, pero la gran mayoría de los cristales de azúcar van a mantenerse dentro de esta mezcla, y eso es importante para obtener una muy buena textura, que ya te explicaré. Sigamos con la receta. Después vertemos la leche tibia, la calientas unos segundos en el microondas, puesto que si la leche estuviera muy fría al momento de agregarla en la materia grasa, que es la mantequilla, simplemente va a costar que se logre homogeneizar e incorporar bien. Por eso, si la leche tiene una temperatura tibia, la incorporación de estas dos bases va a ser mucho más fácil la homogeneización, y así nos va a quedar de esta textura. Después tenemos que añadir los ingredientes secos. Tomamos la harina y los polvos de hornear. Los polvos de hornear en otros países se les conoce como levadura química. Importante tamizarlos al mismo tiempo. De esa manera evitamos cualquier grumo y además que sobre todo los polvos de hornear se dispersan homogéneamente en toda la mezcla. Así el levado va a ser mucho más parejo. Debemos seguir mezclando e importante evitar que sea a muy alta velocidad y por demasiado tiempo, ya que si pasa eso, pueden ocurrir dos cosas. Lo primero es que muchos de los pasos que hemos realizado es para poder incorporar aire dentro de nuestra mezcla. Se conoce como incorporación por aire de manera mecánica. Así es que si batimos en exceso y por mucho tiempo, vamos a destruir mucho de estos alvéolos y simplemente van a volatilizar. Y nuestro queque puede quedar bastante bajo. Y el otro fundamento es que recuerden que tenemos harina de trigo, y eso es gluten. Entonces, si batimos en exceso, lo que vamos a lograr es que desarrollemos mucho más los enlaces proteicos del gluten, y el queque nos puede quedar algo más firme, y ese exceso de trabajo del gluten va a lograr que simplemente atrape alvéolos mucho más grandes, y esos alvéolos bastante más grandes van a lograr que colapse un poco la mezcla, y nos pueden quedar queque con alvéolos bastante más disparejos y no va a crecer de manera homogénea. Continuemos. Una vez lista nuestra mezcla, la incorporamos dentro de un molde que puede estar previamente engrasado, enmantequillado o perfectamente puedes colocar algún papel. Viertes y después das unos ligeros golpes con la ayuda de un trapo o paño. De esa manera la mezcla va a quedar bastante más pareja y se va a dispersar por todo el molde. Importante asegurar que la superficie quede bien emparejada y después vamos a un horno precalentado.
Los tiempos y temperatura dependen mucho del tipo de horno que vamos a usar. En este caso, como es un horno a convección, o sea, vamos a usar un ventilador, vamos a hornearlo a 165 grados por 35 a 40 minutos. Y enhorabuena, nuestro queque ya está listo. La técnica más conocida para saber si está listo es entrar un palillo o un mondadiente sobre la superficie. Y si sale seco, significa que está bien horneado. Pero como esto es ciencia y cocina, veremos otro método un poco más técnico. Apenas creamos que el queque esté listo, lo sacamos del horno y enterramos un termómetro con sonda en la superficie. Y empezamos a medir el núcleo de su cocción. Debe marcar entre 95 a 97 grados. Con esa temperatura lograda, significa que tenemos una muy buena evaporación del agua, buena gelatinización de almidones y coagulación de proteínas. Claramente puedes usar el método que más te acomode, pero importante, dejamos enfriar el queque dentro del mismo molde hasta que entibie, aproximadamente una hora. Esto es importante ya que recuerden cómo recién salió del horno, la estructura de los almidones no está totalmente gelatinizada. Por ese motivo, si los desmoldamos muy rápido y sobre todo si cortamos muy rápido, tenemos riesgo a que nuestro queque se deforme un poco. Así que por eso es mejor a que enfríe bien, así gelatinizamos bien los almidones y forman una estructura tipo cristal. Una vez sintamos que esté bien frío nuestro pastel, podemos cortarlo y analizarlo. Ya aprendimos todo lo básico del queque, ponqué o panqué. Ahora veamos qué pasa si empezamos a reemplazar algunos ingredientes. Claramente tendremos diferencias. Primero empezaremos con reemplazos en la materia grasa. Recordando que es irreemplazable, uno de estos pasteles debe tener materia grasa. La mejor y sobre todo por tema de textura y sabor es la mantequilla o manteca. Entonces veamos qué pasa al reemplazarla por margarina, que en este caso la margarina es de origen vegetal, o sea, es en base a aceites vegetales. Y son todas diferentes. Pero lo importante para que sea un buen reemplazo, solo reemplazaremos el ingrediente. Todos los pasos y cada proceso de la receta se van a mantener igual. Empecemos. Aquí tenemos los ingredientes y solamente vamos a usar margarina en reemplazo. Y recordando que tenemos que hacer el mismo proceso de cremado. Mezclamos la margarina con el azúcar y batimos hasta lograr esta consistencia óptima. Y después mezclamos todos los ingredientes, vaciamos y vertemos en su molde. Ahora existen muchos tipos de margarina. Es importante leer en sus detalles de ingrediente la cantidad de agua y grasa que tienen. En promedio, las margarinas que son del tipo profesional suelen tener entre un 20 a un 15% de humedad. Y la margarina que más se comercializa, sobre todo para el hogar, suele tener entre un 50 a un 70% de agua. Por eso lo hacen una alternativa un poco más económica, pero recomiendo para que el reemplazo sea óptimo, y ya veremos por qué, que sea máximo un 50% agua. Ahora, mientras ese queque espera, haremos inmediatamente el otro reemplazo de materia grasa, y en este caso utilizaremos aceite. Simplemente utilizamos un aceite vegetal, en este caso será aceite de maravilla o de girasol, y vamos a respetar el mismo proceso. Hacemos el cremado, pero claramente no va a resultar como esperamos. Igual se ve un poco más blanco, pero no logra esa consistencia cremosa. Por ende, esta técnica del cremado solamente va a tomar 2 minutos. Pero es importante que la realices. Y después incorporamos el resto de los ingredientes y notamos la diferencia de fluidez entre ambas bases. Ahora, consejo importante, el reemplazo del aceite en relación a la mantequilla no es en relación a la misma proporción de su peso. O sea, no es 1 a 1. Acá recordando, el aceite es solamente materia grasa y la mantequilla es una mezcla de grasa y agua. Así es que lo lógico sería que incorporemos ese aceite y un poco más de agua, pero no vale la pena incorporar más agua. Ya les explicaré el por qué viendo el resultado final. Por ese motivo, para reemplazar aceite por mantequilla o manteca es aproximadamente un 80% de su peso. Así obtenemos un buen equilibrio dentro de nuestra receta. Sigamos, y aquí tenemos las dos bases. Notamos que la base con margarina es bastante más espesa y la base con aceite es bastante más líquida, ya que como en este caso tenemos más materia grasa, la harina no absorbe grasa, solamente absorbe agua, y al no absorber agua mantiene esta textura bastante más fluida. Así es que ambos van al molde y vamos al horno. Una vez bien fríos, vamos a analizarlos. Este primero es el que tiene margarina. Vamos a colocar un trozo de nuestro queque tradicional con mantequilla para compararlo. Automáticamente notamos una diferencia de color. Los queques con margarina suelen ser un poco más pálidos o de tonalidades doradas un poco más claras, ya que esta materia grasa que estamos usando, que es aceites vegetales, no poseen proteínas que generen esta glicación o reacción de Maillard, o sea, no tenemos dorado. Por eso la mantequilla, al tener proteínas dentro de su suero, no logra
esas tonalidades doradas. Al momento de partirlo, notamos esta estructura que sigue bastante esponjosa y podemos ver algunos alvéolos que son de mayor tamaño. Esto es recordando por el exceso de agua que puede tener la margarina. Recuerdo que en este caso usamos una margarina que tiene un 50% agua. Por eso a mayor humedad tenemos estos alvéolos que son más grandes. Y el sabor de este queque es claramente un poco más suave. Uno puede extrañar este sabor sabroso de la mantequilla, pero el de margarina está bastante bien. Veamos ahora el con aceite. Notamos que este tiene bastantes puntos blancos en su superficie. Esto es simplemente el azúcar que logra precipitar y como tiene bastante más materia grasa, no logra disolverse. Así que la textura de un queque con aceite suele ser un poco más crujiente que el con mantequilla y forma una pequeña capa que le da una crujencia extra. Y como el azúcar está más en la superficie, los tonos de dorado son diferentes en comparación al queque tradicional. Aún así, al partirlo, tenemos una miga bastante esponjosa y un muy buen sabor. El sabor con aceite también es bastante más neutro, similar al de margarina. Ahora hay algo interesante para analizar, que es el tamaño de cuánto elevaron. Así es que aquí tenemos los tres nuevamente. Tenemos el queque con mantequilla, después margarina y después aceite. Y notamos que hay una notable diferencia en sus tamaños. Por ejemplo, vemos que el queque con margarina creció más que el queque con mantequilla. ¿Y por qué motivo? Simplemente esta margarina posee un poco más de agua, o bastante más, casi un 30%. Entonces con esta margarina al 50% de agua, nos aporta más vapor y gases, y de esa manera crece un poco más. Pero curioso que el que tiene aceite es el que creció más de todos. Y eso que no añadimos más agua extra. ¿Y por qué motivo ocurre eso? Se explica un poco con el punto de fusión de las grasas. El punto de fusión es cuando se derriten. En promedio, en una mantequilla, su punto de fusión está entre los 28 a 32 grados, o sea, funde a muy baja temperatura. Y las margarinas, dependiendo de su formulación, funden sobre los 34, 35 hasta 38 grados. Incluso hay otras que funden por sobre los 40. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando funden, más allá que se derritan, la grasa fundida es capaz de conducir mejor la temperatura dentro del queque que se está horneando. Así es que si conduce mejor la temperatura y está bastante más fundida, nos puede lograr una repartición más eficiente de la temperatura. Así de esa manera logramos lo que es la gelatinización, coagulación y sobre todo evaporación del agua. Por ese motivo, el aceite, al ser una grasa que ya está fundida, es capaz de conducir mejor la temperatura y acelera un poco la coagulación de las proteínas y gelatinización de almidones. Así los atrapa un poco antes y por eso crece en promedio entre un 15 a un 20% más que un queque tradicional. Así que ahí es un dato interesante. Ahora, lo bueno que en estos tres queques que hemos realizado, tiene una muy buena vida útil. Pero el que tal vez tiene mayor vida útil, sobre todo manteniendo bien sus características de esponjosidad, estructura y suavidad, y sobre todo humedad, le estaría dando crédito al queque con aceite. Puesto que, una vez más por el punto de fusión, a temperatura ambiente va a estar siempre líquido y va a mantener una muy buena humedad y buena textura. Las otras materias grasas como la mantequilla y la margarina, dependiendo de la temperatura ambiente a la cual sean conservadas, puede que sus grasas solidifiquen un poco, sobre todo en días si es que hace un poco más de frío. Así que hay otro dato interesante. Pero si tuviera que elegir por sabor, definitivamente me quedo con el de mantequilla. Y a pesar que no es el que crece más de todos, mantiene esa humedad y se derrite con toda esa facilidad dentro de la boca. Bien, ya vimos los reemplazos con materia grasa. Ahora, ¿qué pasa si reemplazamos este ingrediente que a veces es algo polémico? El azúcar. Sí, sabemos que a veces buscamos estas opciones que pueden ser bastante más reducidas en calorías o índices glicémicos. Y reemplazando el azúcar, claramente es lo que mejor podemos hacer. Pero no es llegar y reemplazar, es saber cuáles son los reemplazos óptimos dentro de los azúcares disponibles. Así es que, veamos. Los reemplazos de azúcar, en este caso sacarosa, buscamos normalmente reemplazar el dulzor. Y eso es bastante fácil, hay bastantes alternativas disponibles en el mercado. Pero dentro de una elaboración, como en este caso un pastel horneado, el azúcar no es solamente un tema de dulzor, nos influye mucho en la textura, en la humedad y sobre todo también en los colores y tonalidades diferentes. Y sobre todo un tema de texturas y esponjosidades. Puesto que todas estas propiedades higroscópicas, caramelizantes que tiene el azúcar, no es algo que podamos encontrar en un solo producto alternativo al azúcar. Por eso es bastante difícil. Así que en muchos casos hay que mezclar más de un solo ingrediente. Pero en este caso vamos a hacerlo lo más simple posible. De todos los reemplazos que existen, les explicaré uno que es mi preferido. Como reemplazo vamos a utilizar alulosa. Este es un azúcar alternativo que se extrae del trigo o de algunas frutas. Carece de calorías y sobre todo tiene un muy bajo índice glicémico. Ahora, en reemplazo de la alulosa también existe la tagatosa.
que esta es un azúcar que se extrae propia de la leche y sirve muy bien en caso que no encuentres celulosa, solo que tiene propiedades diferentes, pero en cuanto al dulzor, evitando esos dejos amargos que algunos azúcares tienen, es también otro recomendado, pero mi preferido, una vez más, es la lulosa, así que vamos a ver este reemplazo. En este caso, la lulosa va a reemplazar la totalidad del azúcar, pero dependiendo de la marca que uses, debes informarte de la cantidad en cuanto a reemplazo. En algunos suele ser 1 a 1, en otros una parte de alulosa suele reemplazar 2 partes de azúcar, así que infórmate bien y lee bien las instrucciones del envase. En este caso, la alulosa va a ser la mitad del peso del azúcar, así que lo hacemos, utilizamos la misma técnica de cremado con la materia grasa y después mezclamos el resto de los ingredientes al molde y vamos al horno. Después, pasado el tiempo, aquí tenemos nuestro resultado. Primero, el color es bastante interesante. Este queque con alulosa nos da una tonalidad similar al que tiene azúcar, y eso es algo muy interesante, puesto que la alulosa es uno de los pocos azúcares alternativos que son capaces de caramelizar. Incluso puedes hacer un caramelo puro con esto, pero en este caso nos logra esos tonos dorados que estamos buscando. Así es que hay algo bueno. Sí, al momento de partirlo, notamos que su tamaño es algo más bajo en comparación a otros. Se parte con facilidad, la textura sigue siendo esponjosa y al momento de probarlo en boca es un poco más seco. No tanto, solo un poco más en comparación a los otros queques. Eso ya lo explicaremos, pero al ponerlo en comparación al queque tradicional, notamos que el de alulosa es bastante más pequeño, o sea, crece muy poco, y el otro queque crece con ese tamaño que esperamos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, la azúcar, recordemos que tiene esta propiedad higroscópica de absorber y retener esta agua, lo cual influye mucho en la humedad de los productos. Y la alulosa tiene esa misma propiedad. Es uno de los pocos azúcares alternativos que es muy higroscópica, pero es más higroscópica que el azúcar común, la sacarosa. Así que por ese motivo, mientras se está horneando, la alulosa absorbe mucha más agua, o sea, es capaz de retener bastante más humedad, y debido a eso evita que se evapore de manera controlada. El agua se evapora de manera bastante más dispareja y mucha agua queda retenida dentro de estos cristales de alulosa. Así que por ese motivo no crece tanto y además nos deja una textura un poco más seca en boca. Bueno, es curioso, pero para eso está la ciencia. Si buscamos hacer un reemplazo con alulosa, no es solamente reemplazar el azúcar, hay que nivelar un poco más la formulación de los otros ingredientes, puesto que si queremos compensar la humedad, como la alulosa absorbe más humedad que el azúcar común, bueno, tenemos que añadir más humedad y tenemos que añadir más potencia de elevado. Por ese motivo, podemos aumentar la cantidad de huevos y de polvos de hornear. Y para que todo eso contribuya, también tenemos que añadir un poco más de harina. En el fondo, con la ayuda de todos estos ingredientes, añadiendo más humedad y elementos que logran más estructura, seremos capaces de nivelar un poco estas propiedades de la alulosa, para que así nuestro queque quede mejor. Así es que veamos este queque con alulosa con una reformulación. Son los mismos ingredientes, pero algunos los reemplazamos en mayor cantidad. Recuerda que te dejo todos esos detalles y descripciones aquí en la descripción del video. Y una vez horneado y frío este queque, al momento de partirlo, notamos que tiene algunos alvéolos que son un poco más grandes. Esto es simplemente por la mayor cantidad de humedad que estamos añadiendo. Pero como no alteramos la cantidad de alulosa, dejamos algo de más de agua libre para que pudiera hacer ese efecto que estamos esperando. Ahora, lo bueno es que este queque se siente bastante más húmedo y no tiene su dulzor agresivo, que algunas marcas de alulosa pueden tener un ligero dejo amargo. Y recuerda que también puedes añadir tus saborizantes como vainilla o zeste de limón para darle mucho mejor sabor. Pero en comparación con el queque que fue hecho con alulosa al principio, notamos que ya tiene un mucho mejor tamaño. Cuando lo partimos, vemos esta diferencia en las migas. Ahora, la textura sigue siendo bien esponjosa, solo que este queque reformulado posee una mejor esponjosidad, un poco más de humedad y se parte con un poco más de facilidad. Y lo bueno que en ambos casos, como la alulosa retiene bastante humedad, es el azúcar que más recomiendo, sobre todo para todo tipo de pastelería horneada. Así nuestros productos se mantienen de buena textura y húmedos. Por eso es importante comprender el porqué de cada ingrediente. De esa manera entendemos cómo hacer bien estos reemplazos. Y aquí, como resumen, tenemos todos estos queques que hemos hecho, donde vimos reemplazos en materias grasas y también en azúcares. Todos bastante buenos, con diferentes colores, diferentes texturas, para todo tipo de gustos. Y listo, fue mucho conocimiento, una receta interesante y varias alternativas y reemplazos. Y esto fue solamente ingredientes. Imaginen qué pasaría si cambiáramos el proceso y el orden de las técnicas. Obtenemos productos totalmente nuevos. Si quieres que haga un video de ese estilo, déjamelo en los comentarios. Con este tipo de experimentos y este tipo de conocimiento en las técnicas, podemos tener mejor seguridad y mayor confianza en cada una de nuestras recetas dentro de la cocina. Por eso es importante conocer el proceso y el fundamento científico.
rico, de esta manera dinámica e entretenida que te estoy enseñando. Dime si te gustó el video y sobre todo déjame tus sugerencias para próximos contenidos. Soy Heinz Boot y esto es Ciencia y Cocina. Espero que hayas aprendido.